Vamos a continuar con nuestra serie de David. Si es la primera vez que nos visita, mi nombre es Edwin y voy a compartir el mensaje el día de hoy. Y pues estamos hablando de un personaje bien importante en la Biblia y alrededor de, pues de la historia que se ha conocido, ¿verdad? El rey David. El rey David ha sido un personaje histórico y sobre todo que ha trascendido, escribió gran parte de los salmos. Y hemos estado viendo ciertas características de él. La semana pasada hablábamos de camino hacia el reinado, de fe y ¿qué? ¿Alguien se acuerda? De desafíos y fe, ¿sí? Desafíos y fe. Y pudimos ver cómo David derrotó a un gigante, este gigante llamado Goliat. Ante la adversidad y ante la duda y el miedo que tenía el ejército de Israel, él tuvo fe en Dios y pudo lograr esto. ¿Dónde encontramos esta historia de David? En Primera y Segunda de Samuel. Ahí vas a poder encontrar tú toda la historia completa de David. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tocando ciertas características de David, no toda la historia en sí, pero estamos tratando de que si tú tienes el espacio y la oportunidad y quieres leer un poquito más, Primera y Segunda de Samuel, ahí vas a encontrar toda la historia completa del rey David. David puso su fe en Dios y de esta manera pudo lograr vencer a este pequeño gran gigante. Y aprendimos también que el aliado más poderoso es Dios. Nuestro aliado más poderoso es Dios y que Él debe de estar en cada una de nuestras luchas. Dios es un aliado bueno para nuestra vida y aparte poderoso. Entonces, si nosotros lo tenemos en cada una de nuestras luchas, obviamente vamos a enfrentar gigantes como Goliat y con una roquita lo vamos a dar en la torre, diríamos, ¿verdad? Pero hoy vamos a seguir. Casi el tema es igual. Camino hacia el reinado, pero es la parte 2, persecución y perseverancia. Hoy veremos que el vivir una nueva historia con Dios me invita a enfrentar la adversidad con confianza en Dios y sin venganza, buscando siempre su dirección para superar obstáculos y encontrar paz en medio de la angustia. El camino hacia el reinado que David llevó nos enseña que no todo es color de rosas y que las cosas no siempre son fáciles. Vamos a enfrentar adversidad, dificultades, persecuciones y un montón de cosas que van a hacer desfallecer nuestra alma, nuestra fe, nuestra confianza en Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo y el trabajo de ese enemigo es perseguirnos y quitarnos todo lo que nos pertenece, todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que el Padre nos ha otorgado. El enemigo quiere quitarnos absolutamente todo. Y Él nos va a perseguir de cualquier manera posible y en cualquier situación que nosotros le demos la oportunidad, ahí va a estar, listo para atacarnos. David es un hombre en el momento en el que él pelea contra Goliat, todavía es un joven y tiene favor del rey Saúl, que es el que está como rey en ese momento. Se lo lleva a su casa, lo vuelve un músico, el músico principal de él. David se vuelve un poco después, se vuelve un comandante de los ejércitos de Saúl. ¿Por qué? Porque tiene el favor de Dios. Dios está con él y enfrenta cualquier batalla y vence. Entonces, pasa algo interesante. Pero antes, aquí, lo que David está enfrentando, o lo que David va a enfrentar en esta parte de la historia que quiero platicarles. David es un músico, David es un guerrero, a David le está yendo bien, las cosas parece que todo que le están saliendo como deberían. Se casa con la hija del rey. Entonces, al parecer, el haber enfrentado a un gigante, haberlo vencido y fue ungido como rey, está esperando ese proceso. Pero nos encontramos
en una situación donde David va a una batalla y de regreso empiezan a cantar: David mató a sus 10,000 y Saúl a sus 1,000. Saúl mató a sus 1,000 y David a sus 10,000. Entonces el rey Saúl dice: caray, le están dando más honra a este muchacho que a mí. Y firma su sentencia. Firma su sentencia David con esta declaración o con este cántico que hacen un grupo de personas ahí, y él, sin deberla ni temerla, firma su sentencia, porque a partir de este momento Saúl va a tratar de matarlo. Le entran unos celos enormes a Saúl y dice: no es posible que él tenga más honra que yo. ¿Qué pierde? David comienza a perder todo alrededor de esta declaración o de este evento. Cuando Saúl decide comenzar a perseguir a David para matarlo, David pierde todo. David pierde su casa, David pierde su familia, David pierde su país, su ciudad, porque tiene que huir, su esposa. David pierde absolutamente todo. Su trabajo, el trabajo que tenía en la corte real, lo pierde y comienza a ser perseguido. Algo interesante de David es que jamás dudó en quién había puesto su fe ni su confianza. Le creyó a Dios y le fue fiel. Dice el Salmo 35, 9 y 10: entonces me alegré con el Señor, estaré feliz porque Él me rescata. Con cada hueso de mi cuerpo lo alabaré. Señor, ¿quién se comparará contigo? ¿Quién otro rescatará a los indefensos de las manos de los fuertes? ¿Quién otro protege a los indefensos y a los pobres de quienes los roban? David escribe este salmo, Salmo número 35. Tú lo puedes ir a leer después todo completo, mientras está siendo perseguido. Su corazón dice: me alegré con el Señor, estaré feliz porque sé que Él me rescata. Lo está escribiendo, yo quiero pensar que lo está escribiendo adentro de una cueva, escondido de que Saúl venga a asesinarlo. Ahí, si tú quieres saber desde dónde hasta dónde Saúl comienza a perseguir a David, desde 1 Samuel 18 hasta 2 Samuel capítulo 1, donde Saúl va a morir. Saúl lo va a perseguir hasta que se muere. Tiene un enemigo David, un enemigo acérrimo, diríamos, un enemigo que quiere asesinarlo. Algo interesante es que David se hace mejor amigo de uno de los hijos del rey Saúl, y es quien le avisa y le dice: hey, mi papá te quiere asesinar, huye. La hija del rey también, que se vuelve su esposa, también le dice: hey, mi papá te quiere asesinar, huye. Pero me puse a leer, traté de leer gran parte de la historia para saber qué era lo que, pues dije, ¿de qué voy a hablar? Entonces me di a la tarea de leer, y algo que yo pude ver, el común denominador de esto, es que David pasó gran parte de su vida huyendo, gran parte de su juventud huyendo, fuera de casa, fuera de su país, en las montañas, en el desierto, escondido. Y cuando las cosas parecían que ya se estaban acomodando, Saúl se enteraba dónde estaba e iba. Siempre en la escritura va a decir que Saúl escogía entre 3,000 y 4,000 soldados de lo mejor que tenía el pueblo, de lo mejor que tenía el ejército, para ir sobre David. ¿David andaba solo? Al principio sí, luego se le agregaron 400 hombres que la gente no quería, que habían salido huyendo también de su casa, que habían tenido problemas. Se le agregaron 400 y él fue líder de estos 400. Un tiempo después fueron 600 hombres. Y hay un versículo que está en 1 Samuel 24, 12, que está aquí en las pantallas. Cuando David está huyendo, en 2 ocasiones tiene la oportunidad de asesinar
a Saúl en 2 ocasiones. ¿Por qué? Porque resulta que mientras está la persecución, están escondidos ellos en una cueva, y dice la Biblia que andan por ahí cerca los soldados de Saúl y Saúl, pero a Saúl le entran las ganas de hacer sus necesidades y se mete a una cueva, y en esa cueva está David y sus hombres escondidos. Entonces él comienza a hacer sus necesidades y logra cortar un pedazo de su capa, de sus ropas. ¿Por qué? Porque los hombres le están diciendo: hey, te lo puso Dios, mátalo. Y David dice: no vamos a hacer nada de eso. No vamos a hacer nada de eso. Entonces corta el pedazo de tela y luego sale y le dice: hey, Saúl, ¿por qué me persigues? ¿Qué hice mal? Tuve la oportunidad de asesinarte y no lo hice. Respeto la autoridad que Dios te dio, que has sido ungido por Dios, y no puedo ir yo en contra de eso. Y entonces Saúl se conmueve por esta situación y se va a su casa, y pasa un tiempo y deja de perseguirlo. Pero al tiempo después otra vez comienza a perseguirlo nuevamente. Después, en otra ocasión, está Saúl con sus guardias dormido, y David entra junto con uno de sus compañeros y se lleva su lanza y un jarro de agua. Y su compañero le dice: hey, ya estamos aquí, están todos dormidos, déjame encajarlo con una lanza de un solo golpe para matarlo. Le dice: no nos pertenece no nos corresponde a nosotros hacer esto. Y este versículo me encanta, que tenía aquí en la pantalla. Ahí está. Tal vez el Señor lo castigue por lo que intenta hacer, pero yo nunca le haré daño. Primera de Samuel 24:12. Tal vez, dice, sí lo merezca, porque está haciendo mal, pero yo nunca le voy a hacer daño. David tenía un corazón, dice la Escritura, conforme al de Dios. David pensaba y tenía en primer lugar que tenía que agradar a Dios, y que Saúl tenía una autoridad que Dios le había dado, entonces no le correspondía a él quitársela. El día de hoy quiero nada más tocar 2 puntos. Somos perseguidos, y ánimo, sí se puede. Sí. ¿Por qué? Cuando yo estudiaba, déjame te platico que cuando estudiaba en el colegio, en la misma, pues en el mismo grado, en el mismo salón, en mi misma generación, estudió conmigo una muchacha que se llama Ruth Armonía. Ella es como de mi edad, yo creo que unos 2-3 años más grande que yo. Ella es del estado de Oaxaca, y pudimos pues hacer amistad, y entre las pláticas de conocernos descubrí que sus papás, especialmente su papá, no quiero agregarle, ¿verdad?, de saber si su mamá, pero su papá en los años 90, 2000 murió en el estado de Oaxaca, siendo perseguido. ¿Por qué? Porque él era pastor allá, no lo querían, lo emboscaron y lo asesinaron. Entonces ella y sus hermanos tuvieron que salir de emergencia de ese lugar, del pueblo donde ellos se encontraban. ¿Por qué? Porque al momento de que su padre es asesinado, van sobre la familia, y entonces tuvieron que irse de ahí. Se fueron al Estado de México, batallaron un buen para encontrar un lugar donde estar ya sin papá. Entonces, ¿por qué te menciono esto? Porque somos perseguidos. A veces creemos que la iglesia es perseguida solamente allá en el Medio Oriente, donde hay musulmanes, donde hay personas que no creen en Jesús. No. Solamente nos basta voltear a los lados y darnos cuenta que somos perseguidos. Solamente nos basta voltear a nuestro alrededor y darnos cuenta que somos perseguidos. ¿Por qué? Porque no nada más somos perseguidos al hecho de que nos quieren asesinar. No solamente a veces por creer en Jesús, la gente nos hace un fuchi. Somos perseguidos, ¿por qué? Porque la sociedad no cree igual que nosotros, no piensa igual que nosotros, no quiere las cosas igual que nosotros. Somos perseguidos, ¿por qué? Porque redes sociales nos dice que la vida es de una manera, la Biblia nos dice de otra manera, y somos nosotros los que estamos haciendo las cosas mal. Cuando leemos la historia de David, vamos a encontrar que no solamente su vida fue una vida llena de triunfos,
y de cosas que celebra un rey. Después vamos a ver que también tuvo errores, pero no solamente se enfoca en estas dos cosas, la historia de David, sino que les decía que una de las temporadas más largas que vivió David fue decirle sí a Dios, aceptar su voluntad y luego comenzar a ser perseguido por un rey. ¿Qué cosas no? Cuando solamente lo que él hizo fue tratar de hacer las cosas correctas, tratar de hacer las cosas bien. Una de las personas más leales al rey Saúl era David. Era David. Pero Saúl decidió perseguirlo. ¿Sabes? Algo que nunca hizo David fue dudar. No dudó ni un instante de que Dios tenía el control de su vida y de las situaciones que él pasaba. No, si tú te vas a Samuel y empiezas a leer, te vas a dar cuenta que David siempre buscaba la voluntad de Dios. Estaban por atacar estaba con sus 600 hombres y le dice Dios, allá está un pueblo. Le dice David a Dios, allá está un pueblo. ¿Quieres que vaya? ¿Puedo ir y defenderlos? Buscaba siempre la dirección y la voluntad de Dios. Y luego Dios le contesta, sí, ve, te voy a dar la victoria. Y así vamos a encontrar varios eventos y varias historias donde David pide primero la dirección de Dios antes de hacer cualquier cosa. Encontramos a un David que siempre pone a Dios primero por sobre todas las cosas, a pesar de que está fuera, ha perdido todo, está solo, se quedó sin hogar, se quedó sin familia, se quedó en ceros, por decirlo de una manera. Así como en la vida de David, nosotros nos vamos a encontrar con situaciones en nuestra vida que van a parecer abrumadoras, momentos de desaliento y desesperación. Problemas, dificultades van a venir una tras otra. Nos vamos a sentir acorralados y vamos a sentir que estamos enfrentando todas estas cosas completamente solos. Y vamos a pensar, estaba mejor antes, cuando no iba a la iglesia. Estaba mejor antes, cuando no conocía de Jesús. ¿Por qué? Porque parece que venimos a la iglesia 1, 2, 3 veces, nos empieza a gustar, empezamos a ver que realmente Dios es real, empezamos a creerle y ¡boom!, se viene una ola de cosas terroríficas en nuestra vida que jamás habíamos experimentado. Y nos empezamos a sentir y a quedar solos. ¿Por qué? Porque la gente que está a nuestro alrededor no cree ni piensa igual que nosotros. Pero al igual que David, tenemos que confiar en el poder glorioso de nuestro Dios para guiarnos y protegernos de nuestro adversario. Porque déjame te digo algo, nuestro adversario no es nuestra familia, no es nuestro vecino, tampoco es ese jefe que nos trae todos los días, ¿verdad? No, ese no es nuestro adversario. Tampoco son las personas que nos rodean y nos hacen malas caras. ¿Quién es entonces nuestro adversario? Nuestro adversario es Satanás y el pecado que está en este mundo. Hace unos días estaba viendo parte de un documental donde consideran que Satanás obviamente es el príncipe va a reinar en el infierno, pero no es así, decía el documental. Allí es donde él va a ser castigado. Quien tiene el control del infierno es Dios, quien pone a las personas ahí. Dice, donde Satanás es el príncipe o es el que gobierna este mundo, aquí es donde tiene autoridad. Aquí es donde él hace y deshace. Por eso cuando Jesús está siendo tentado, él tiene la autoridad y le dice, pues te doy todos los reinos, póstrate y adórame. Entonces cuando escucho esto me doy cuenta y logro comprender que a veces nos confundimos por lo que nosotros deseamos en este mundo. Hace también unos días estaba mirando, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero aquí Piedras Negras tiene unos atardeceres muy bonitos. No siempre, pero la gran parte de los atardeceres son muy padres, rojizos, y
Y a veces digo no siempre, porque no siempre tenemos el tiempo para voltear y contemplarlos. Nos cuesta trabajo a veces voltear un poco hacia arriba y observar el cielo, porque vivimos aquí, a lo que nuestros ojos nos dan. ¿Por qué te digo esto? Porque el enemigo se ha encargado de perseguirnos tanto que nos da hasta lo que nosotros queremos y nos distrae. Ese es su trabajo, distraernos de lo que realmente es valioso para nosotros. El pecado tiene atados a muchas personas alrededor del mundo. Tiene atadas a familia, amigos cercanos. Y el enemigo usa todo eso para atormentarnos. David experimentaba soledad, tristeza, depresión tal vez. Porque ¿quién ha perdido todo de un momento a otro y se la ve muy tranquilo? Nadie. Y a veces decimos, ok, ya pasó, pero para David era algo constante. Parecía que se había arreglado, pero no, volvía a suceder. Yo quiero pensar que David se acomodaba en un lugar, ponía sus carpas, sembraba algo porque sentía que ya Saúl se olvidó. Y de pronto venía un muchacho corriendo: Saúl ya sabe dónde estás, viene por ti. Yo creo que el sentimiento de venganza pasó por su mente en algún momento. Claro que sí, porque era humano. Yo quiero pensar que muy dentro de su ser, cuando estaba ahí con Saúl, que él quería encajarle la lanza. Pero estaba más en su mente y en su corazón el hecho de ser obediente a lo que Dios quería. Vivimos en un mundo caído, donde los accidentes a veces son provocados por la falta de control, donde las enfermedades llegan sin pensarlo, donde la gente actúa con maldad, donde no somos valorados, donde el pecado entra hasta por los codos, donde somos afectados por este mundo, porque nos persigue, el enemigo nos persigue por todos lados. Solamente está de que dejes un poco abierta tu ventana para que el enemigo entre, te persigue, te consuma y te haga perder. Porque es lo que quiere. Quiere que perdamos nuestra salvación, nuestra confianza, nuestra cercanía con Dios. Nos sentimos abrumados a veces y caemos en la tentación. Se los he dicho otras veces. ¿A poco nomás está que vayamos a un lugar y nos inviten a algo? ¿Quieres? Y bueno, pues ya nomás para que se quede callado. Vivimos en un mundo donde la depresión es real, donde los suicidios son reales, donde las infidelidades son reales. Vivimos en un mundo donde las cosas que deberían ser correctas no lo son. Por eso el enemigo se encarga de perseguirnos y decirnos que la enfermedad, el sufrimiento, la pérdida y todo lo que nos pasa es culpa de Dios. Sí, en este mundo vivimos y eso es lo que nos dice este mundo. Pero déjame te digo que merecemos todo este mal. De antemano ya lo merecemos, porque somos pecadores, porque no merecemos la presencia de Dios en nuestras vidas, porque nosotros decidimos alejarnos de Dios. Pero Dios nos ha amado tanto que nos rescata de este mundo caído gracias a Cristo. Gracias a Cristo nos rescata de este mundo caído y podemos ir delante de su presencia y sentir esa paz y esa tranquilidad. Y podemos decir, como decía David: entonces me alegré en el Señor, estaré feliz porque Él me rescata. Nos vamos a sentir abrumados, sí, porque yo sé que todos tenemos a alguien que nos ha hecho la vida imposible.
Todos tenemos a alguien que nos ha hecho la vida imposible en alguna parte de nuestra vida. Pero recuerda 1 Samuel 24:12. Tal vez el Señor lo castigue por lo que intenta hacer, pero yo nunca le haré daño. Qué difícil es decir estas palabras que David dijo, pero más difícil cuando ya estaba ahí en el momento de no hacerlo y saber que no lo hizo y que se le presentó una segunda oportunidad y no lo hizo. Yo creo que si a nosotros nos dan la oportunidad de que casi le quieres pegar a alguien la primera vez, no, pero ya la segunda, esto ya no la desperdicio, vas a decir. Tenemos que dejar que Dios actúe por nosotros y tenemos que estar confiados que vamos a llegar a la meta que Él estableció para nosotros. En 2 Samuel podemos ver que David va a llegar a ser rey. David va a llegar a ser rey y va a ser un rey poderoso. Lo que Dios le había dado cuando lo ungieron como rey, son muchos años que tiene que pasar esto. Es una temporada larga que él tiene que vivir. Y Dios ha puesto una meta para nosotros. A veces la meta se mira cerca para algunos. A veces no se mira tan cerca para nosotros. La meta que nosotros tenemos principalmente como conjunto es que vamos a estar con Él en los cielos. Nos olvidamos que nuestra vida no simplemente es terrenal, sino es celestial. Que el final de nuestra vida es allá en los cielos. Por eso dice la Escritura que fijemos nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Quiero leerte un pasaje, Hebreos 10:32. Acuérdense de los primeros tiempos cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel, y cuando ustedes les quitaron todos los bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarían para siempre. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseveren con paciencia. Es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Déjame decirte que todo lo que Él ha prometido no es terrenal, es celestial. Siempre que el desánimo, que la desilusión, que la enfermedad, que las cosas que te abruman vengan sobre tu vida, recuerda que Él ha prometido algo especial para tu vida. No es terrenal, es celestial, porque la vida eterna, la presencia de Dios, el vivir con Él allá en los cielos es celestial y es para siempre. Esta vida se acaba, las cosas materiales se van, pero los tesoros que hacemos allá son para siempre. Pero ¿qué mientras llega eso? ¿Qué mientras llegamos al cielo? Aún seremos perseguidos. Aún vamos a ser atormentados. Nuestro corazón se va a seguir entristeciendo. Nos vamos a seguir decayendo. ¿Qué va a pasar? Me imagino a David harto de ser perseguido. Me imagino a David pensando, a ver, pues vamos a juntar unos cuantos y vamos a ver si lo matamos. Pero no, fue paciente, esperando que Dios obrara. La enfermedad llega, las situaciones difíciles llegan. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Ser pacientes. Sé paciente. Aunque la enfermedad llegue, nuestra familia esté rota, o no tengamos trabajo, o estemos batallando, o no sepamos qué hacer con ciertas decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida, tenemos que recordar que tenemos un Dios real, que todo lo puede.
David lo sabía. Mientras David era perseguido, cuando sale huyendo, él llega a recoger algo de comer y pide una espada, y la única espada que se lleva es la espada de Goliat. Entonces, cuando David, yo creo que la traía con él, era una espada grande, recordaba a ese gigante del cual Dios lo había librado. Recuerda de cuántos gigantes Dios te ha librado y de dónde te ha sacado antes. Quiero que leamos un salmo, el Salmo 121. Si tienes oportunidad de buscarlo y leerlo conmigo, este salmo lo escribe el rey David. Algunos estudiosos piensan que lo escribió mientras era perseguido en medio de las montañas. Otros creen que fue en otra época. Yo quiero pensar que fue aquí, por lo que el salmo dice. Y mientras lo leemos, quiero que pienses en todo lo que te abruma en este día, en todo lo que te persigue, en cómo el enemigo ha tratado de desanimarte, y te des cuenta de lo que Dios dice en su palabra. Dice el Salmo 121: levanto la vista hacia las montañas, ¿viene de ahí mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. Este es el Dios en el que nosotros creemos, un Dios que nos cuida, nos protege, un Dios verdadero, un Dios que, a pesar de que el mundo nos abruma, nos persigue y nos dice que no es por aquí, nosotros podemos confiar verdaderamente en un Dios que nos cuida, en un Dios que nos protege. Dice que al entrar y salir, ahora y para siempre, su palabra es real. Hoy tenemos que confiar en Dios y en su promesa. No importa dónde estemos hoy o cómo hemos llegado el día de hoy aquí, sino importa cómo te vas a ir, porque no te vas a ir igual. Te tienes que ir confiando en las promesas que Dios tiene para nuestra vida, en el cuidado que Él tiene para nosotros, en el poder que Él tiene para nuestra vida, el poder que actúa en cada uno de nosotros. Su Espíritu Santo se mueve en medio de su iglesia. Su Espíritu Santo ha venido a este mundo para habitar en cada uno de nosotros. Tenemos que creer. David le creyó a Dios. Le creyó y le creyó y le creyó y le creyó, a pesar de que era perseguido y perseguido y perseguido y perseguido. Perseveró. Nuestro destino no es terrenal, mis hermanos, es celestial. Si alguien te deja de hablar porque crees en Jesús, que te deje de hablar. Si pierdes tu trabajo porque crees en Jesús, piérdelo. Si pierdes todo por el Señor, piérdelo. Si tu salud no es la mejor salud, tú confía en que Dios tiene el control de tu vida. Si el dinero no te alcanza para tu semana, tú confía en que estás creyéndole al Dios que es dueño de todas las cosas. Tienes que creer que Él es poderoso. Lo que hace la diferencia al mundo de afuera es lo mismo que hizo la diferencia con David, que fue obediente a Dios y que siempre encontró refugio en Dios. Eso es lo que va a hacer la diferencia en tu vida y en mi vida, que somos obedientes a la voluntad de Dios, y que cuando estamos tristes, desconsolados, abrumados, encontramos refugio en nuestro Dios, no en los vicios
no en las fiestas, no en los malos ambientes, no en malas amistades, sino en Dios. El vivir una nueva historia con Dios me invita a enfrentar la adversidad con confianza en Dios y sin venganza, buscando siempre su dirección para superar obstáculos y encontrar paz en medio de la angustia. Acabo de ver una publicación, y ya con esto voy a terminar, de Kyle y Delman. Dice que hace 30 años él fue de misionero a Costa de Marfil, donde le tocó predicar afuera de una mezquita. Allá el 99.9% de la población es musulmán. 3 jóvenes musulmanes aceptaron a Jesús. Esto fue por la mañana de un domingo, y decidieron ser bautizados. Y cuando aparecieron en la tarde noche para ser bautizados, cada uno llevaba una maleta con ellos. Entonces dice él que le preguntó al evangelista o misionero local, le dijo: hey, ¿por qué ellos traen esta maleta? Y él le explicó que debido a su decisión de seguir a Jesús, ya no eran bienvenidos en su casa. Tuvieron que decir adiós. No sabían a dónde iban, pero sí sabían de la decisión que acababan de tomar. Esa tarde ellos realmente estaban comenzando una nueva historia con Dios, confiando plenamente en todos los sentidos que Dios tenía el control de sus vidas. Somos perseguidos y seremos perseguidos porque el príncipe de este mundo no quiere que el reino de los cielos, el reino de Dios se extienda. Pero mayor es Dios que nos cuida, que está alrededor nuestro, que nos protege. Ponte de pie. Y quiero que te vayas pensando en lo poderoso que es Dios. Voy a leer un pedazo del Salmo 121 una vez más. Levanto la vista hacia las montañas. ¿Viene de ahí mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Él no va a permitir que tropieces. El que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. Mientras cantamos esta canción, quiero que pienses en que si no has encontrado refugio en Dios, si no sabes cómo buscar esto, es bien sencillo. Solamente orar a nuestro Dios y decirle: aquí está mi vida, aquí está lo que me atormenta, aquí está lo que me abruma, aquí está lo difícil que estoy viviendo. No sé cómo hacerle. Están diciendo que eres real y quiero creer eso, que eres real. Ayúdame a salir de lo que me persigue, a salir de lo que me atormenta, a salir de las cosas difíciles. Dame paz, dame confianza, déjame creer en ti. Pero también, si no has aceptado a Jesús como tu Salvador y no tienes un refugio, esta es la oportunidad que tienes de aceptar a Jesús como tu Salvador. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre si no cree en Jesús. ¿Qué necesito hacer para creer en Jesús? Aceptarlo como tu Salvador, venir aquí adelante y decir: yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en una cruz y resucitó al tercer día, y lo acepto como mi Salvador. Y después bautizarte. Si tú quieres aceptar a Jesús como tu Salvador, te invito a que vengas aquí adelante y lo aceptes como tu Salvador. El mundo está lleno de desafíos, el mundo es cruel, el mundo nos va a perseguir siempre. Pero recuerda una cosa: Dios te ha dado una familia,
Dios te ha dado refugio. Dios te ha dado personas que te van a ayudar a que vivas una nueva historia con Dios, a que no estés solo, a que no estés sola. Voltea a los lados y mira la gran familia que Dios te ha dado. Mi padre o mi madre, dice la Escritura, me podrán dejar, pero el Señor con todo eso me va a recoger. Tenemos esperanza en lo celestial, en lo eterno, en que no importa lo que esté sufriendo hoy, ni mañana, ni el resto de los días que Dios me permita vivir. Yo tengo la esperanza de que un día voy a estar delante del Señor, dice la Escritura en Apocalipsis, y enjugará toda lágrima de mis ojos y nos dirá: ya, todo se acabó. Ya no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor, porque las primeras cosas, dice, habrán pasado. Creemos en este Dios real, en este Dios que nos cuida. Pues vamos a cantar y vamos a depositar todo en sus manos.